Descarada, descaradafm.com. Historia, misterio, humor y como música siempre la mejor en descaradafm.com. Siempre la mejor. En descaradafm.com. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar. En este viaje solo falta comenzar. Los hilos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas noches y bienvenidos un martes más a De Paseo por la Historia. Antes de comenzar, mando un beso muy fuerte a Loli, la mamá de Descarada, que está malita, y ánimo y fuerzas para todos los suyos. Y también aprovechamos para felicitar a Henry por su cumpleaños. Y ahora sí, Hipatia de Alejandría, Giordano Bruno o Miguel de Servet son algunos de los personajes con los que hemos paseado a lo largo de estos meses, y con los que, digamos, la Iglesia no fue demasiado benévola. Todos ellos personas de fe, aunque en el caso de Hipatia fuera fe en la ciencia. Y creo honestamente que ya toca hablar de alguien que por su fe haya sido elevado a los altares, aunque en su vida no todo fuera un camino de rosas y se rebelara contra muchas de las cosas que veía a su alrededor. Hoy hablaremos de quien vivió, quizás emulando a Juan el Bautista, de una manera íntegra de acuerdo con aquello que predicaba. Alguien que nos dejó frases como: lo que haces puede ser el único sermón que algunas personas escuchen hoy, dejando claro que es en los actos y no en las palabras donde radica la verdadera enseñanza, y del que dicen incluso llegaron a proponer como papa por aclamación popular, aunque como ya veremos luego, ni siquiera llegó a ser sacerdote. Hoy nos adentramos en la vida de uno de los santos más importantes de la Iglesia Católica, San Francisco de Asís, el amigo de los animales. Decían que tenía el don de hablar con ellos, por eso era vegetariano, porque según sus palabras era incapaz de comerse a ninguno de sus amigos. Y ahora, sin más, comenzamos. ¿Te acuerdas de mí? Soy Clara. La gente dice que estás loco. ¿Lo sabías?
Cuando te fuiste a la guerra, dijeron que eras gallardo, inteligente. Pero ahora te creen loco, porque cantas como los pájaros. Persigues a las mariposas y miras las flores. Yo creo que antes estabas loco, no ahora. Si te molesto, me voy. ¿Lo ves? Habla con ella. Gracias a Dios. Ya no hay duda de lo que le pasa. Necesita una mujer, ¿eh? Qué manera tan torpe de decir las cosas, monseñor. C'est l'amour. Su corazón palpita. Bueno, llámalo como quieras, pero lo que ese muchacho necesita es una mujer. Por eso se porta de esa manera tan extraña. Qué criatura tan encantadora es Clara. Aunque no es muy buen partido. Su padre no podría aportar una buena dote para la boda. Claro que si es eso lo que Francisco quiere, encontraremos suficiente dinero para los dos. ¿Y sabes una cosa? Voy a ponerlo de nuevo a trabajar. Pero... No hay peros. Ya lo has mimado demasiado. Pero, monseñor... Además, Francisco siempre ha sido muy hábil para los negocios. Le gustan. Y sabe hacerlos. En eso ha salido a mí. Será un buen negociante. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la película Hermano Sol, Hermana Luna, el primer encuentro entre los que luego serían considerados santos de la Iglesia, San Francisco y Santa Clara. Giovanni di Pietro di Bernardone ni siquiera se llamaba Francisco, en realidad se llamaba Juan, y no nació en Asís. Se supone que nació en Francia entre 1181 y 1182, en uno de los múltiples viajes de su padre al país galo, con quien éste mantenía relaciones comerciales. De ahí el apodo de el francés, il Francesco, apodo que le puso su propia familia y que acabó convirtiéndose en su nombre. Fundador de la Iglesia de la Orden Franciscana, cofundador de las Hermanas Clarisas y de otra conocida como Tercera Orden Seglar, todas surgidas bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media, San Francisco destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la cristiandad. Hijo de un rico comerciante de Asís, eligió voluntariamente vivir en la más estricta pobreza. Su vida religiosa fue austera y simple. Tal forma de vivir no fue aceptada por algunos de los nuevos miembros de la orden mientras ésta crecía día a día. Es el primer caso conocido en la historia de estigmatizaciones visibles y externas, y fue canonizado por la Iglesia Católica en 1228. Su festividad se celebra el 4 de octubre. Sus fiestas se asocian con el fin de la estación lluviosa, un fenómeno denominado Cordonazo de San Francisco. Este sería el resumen de su historia, pero vamos a comenzar a adentrarnos en su vida. Y primero, lo que vamos a hacer es conocer el contexto histórico en los días de su nacimiento. En el siglo XII los cambios en la sociedad eran constantes, se iniciaban las cruzadas y el incremento demográfico, entre otros motivos, influyeron en el incremento del comercio y el desarrollo de las ciudades. La economía seguía teniendo su base fundamental en el campo dominado por el modo de producción feudal. Sin embargo, los estamentos privilegiados, nobleza y clero, que siguieron siendo dominantes hasta el inicio de la edad contemporánea con la Revolución Francesa, comenzaban a dar paso a una transición que llevaría a que los llamados burgueses, artesanos, mercaderes y otros hombres de negocio tuvieran posibilidad de ascenso social. El comercio y la banca se hacían un hueco importante en la sociedad. La Iglesia Católica de ese tiempo también cayó bajo la influencia de las nuevas riquezas, y no eran pocas las críticas a algunos de sus ministros que se preocupaban más por el crecimiento patrimonial y sus relaciones políticas de conveniencia que por la fe. A raíz de esto surgieron, debido a ello, diversos movimientos religiosos en rechazo a la creciente opulencia de la jerarquía eclesiástica en esa época, y dedicados a vivir de una manera más humilde, de acuerdo con lo que consideraban una vida evangélica.
Algunos de estos movimientos fueron condenados dentro de la propia Iglesia y considerados como herejes. Por ejemplo, los cátaros, que predicaban, entre otras cosas, el rechazo al mundo material, a los sacramentos, a las imágenes y a la cruz. Pero vamos a retomar la vida de nuestro protagonista. Francisco de Asís, como ya dije, nació con el nombre de Giovanni y fue el mayor de los 7 hijos de Pietro di Bernardone dei Moriconi y la noble provenzal Joana. Su padre era un próspero comerciante de telas que formaba parte de la burguesía de Asís y que viajaba constantemente a las ferias de Francia, que tenían lugar entre mayo y septiembre. Como ya dije al principio, su familia lo apodó como Francesco o el francesito. A esto contribuyó también que desde pequeño tenía gran afición por el idioma francés y los cantos de los trovadores. Recibió la educación regular de la época que correspondía a los niños bien, en las que, entre otras cosas, aprendió latín. De joven se caracterizó por su vida despreocupada. No tenía reparos en hacer gastos cuando andaba en compañía de sus amigos, en sus correrías periódicas. Sin embargo, también era pródigo en dar limosnas. Y como cualquier hijo de un potentado, tenía ambiciones de éxito. En sus años juveniles, Asís ya estaba envuelta en conflictos para reclamar su autonomía del Sacro Imperio Romano Germánico. Desde 1198, el pontificado se hallaba en conflicto con dicho imperio, y Francisco formó parte del ejército contra los germanos. Aunque hemos dicho que fue el hijo mayor de Pietro y Joana, su padre se había casado con su madre tras enviudar, y se cuenta que ya tenía otro hijo fruto de su anterior matrimonio, Felipe, el heredero. Por tanto, al segundo, como hemos visto en tantas otras ocasiones, le tocaba vida militar o vida eclesiástica. En 1201, Asís se enfrascó en otra guerra contra Perugia, apoyada por nobles desterrados. En la batalla de Ponte de San Giovanni, conocida en italiano como batalla de Collestrada, en noviembre de 1202, Francisco fue hecho prisionero y estuvo cautivo durante más o menos un año. De acuerdo con los relatos, fue en un viaje a Apulia en 1205, mientras marchaba a pelear, cuando durante una noche en Spoleto escuchó una voz que le recomendaba regresar a Asís. Y así lo hizo, y volvió ante la sorpresa de quienes lo vieron, ya que el joven, otrora siempre jovial, ahora parecía envuelto en continuas meditaciones solitarias y mostrando un desapego total a todo lo terrenal. Un día en que se mostraba en un estado de quietud y paz, sus amigos le preguntaron si estaba pensando en casarse. Quizás ellos creían que su comportamiento no era motivado por los estragos de las batallas, sino tal vez por algún enamoramiento, y tal vez de la joven Clara, la única mujer con la que hablaba de vez en cuando y que sería su gran amiga durante el resto de sus días. Francisco a la pregunta respondió: «Estáis en lo correcto, pienso casarme. Y la mujer con la que pienso comprometerme es tan noble, tan rica, tan buena, que ninguno de vosotros visteis otra igual». Años más tarde, él mismo llegaría a la conclusión de que, aunque no supo por qué contestó de aquella forma, se estaba refiriendo a la pobreza, a la que eligió como compañera de vida. Cuentan que el punto culminante de su transformación se dio cuando convivió con unos leprosos, a quienes tiempos antes le parecía extremadamente amargo mirar. No olvidemos, era hijo de una familia bien, y bueno, suponemos que ver a esas personas con esa enfermedad, pues algo de amargura y algo de rechazo debía tener. Se dedicó después a la reconstrucción de la capilla de San Damián. Según los relatos, lo hizo después de haber escuchado al crucifijo de esta iglesia decirle: «Francisco, vete y repara mi iglesia, que se está cayendo en ruinas». Entonces decidió vender el caballo y las mercancías de su padre. Regresó a San Damián con lo ganado y se la ofreció al sacerdote, pero éste lo rechazó, de modo que Francisco inició él por su cuenta la reconstrucción de la capilla. Su padre, al darse cuenta de la conducta de su hijo, fue enojado en su búsqueda, pero Francisco estaba escondido y no lo halló. Un mes después, fue él mismo el que decidió encarar a su padre. En el camino a su casa, las personas con las que se encontraba lo recibían mal y, creyéndolo un lunático, le lanzaban piedras y barro.
Su padre lo reprendió severamente, tanto que lo encadenó y lo encerró en un calabozo. Sin embargo, al ausentarse éste por los negocios, la madre lo liberó de las cadenas. Cuando regresó, imaginemos, fue ella quien recibió las reprimendas del señor de la casa, y fue otra vez en búsqueda del muchacho San Damián. Pero Francisco se plantó con calma y le reafirmó que enfrentaría cualquier cosa por amor a Cristo. Pietro di Bernardone, más preocupado por lo perdido de su patrimonio que por otra cosa, acudió a las autoridades civiles para forzarlo a presentarse, pero el joven rehusó hacerlo con el argumento de no pertenecer ya a la jurisdicción civil, por lo que las autoridades dejaron el caso en manos de la Iglesia. Se acogió a lo que en aquella época se llamaba asagrado. Una persona incluso acusada de un delito podía pedir asilo en cualquier iglesia, acogerse a sagrado, y en ese caso no lo juzgaba un tribunal civil, sino que le juzgaba lo que era un tribunal eclesiástico, la propia iglesia. Por lo tanto, San Francisco en aquella capilla lo que hizo fue acogerse a su derecho a sagrado. Pietro, no obstante, acabó llevando a su hijo ante el obispo de Asís, a fin de que renunciara formalmente a cualquier herencia. Le daba igual lo que pensara y lo que hiciera con su vida, pero que renunciara a todo lo que pudiera pertenecerle. La respuesta de Francisco fue despojarse de sus propias vestiduras y devolverlas a su progenitor, renunciando con ello a cualquier bien terrenal. Se cuenta que una vez desnudo fue el propio obispo quien se quitó su manto y lo tapó. A los 25 años, sin más bienes que su pobreza, abandonó su ciudad natal y se dirigió a Gubbio, donde trabajó abnegadamente en un hospital de leprosos. Aquellos a los que antes repudiaba, ahora comenzaba a dedicarle su vida. Luego regresó a Asís y se dedicó a restaurar la iglesia con sus propios brazos, pidiendo materiales y ayuda a los transeúntes. Pese a esta actividad, aquellos años fueron de soledad y oración. Solo aparecía ante el mundo para mendigar con los pobres y compartir su mesa. No se sabe con certeza cuántas iglesias en ruinas o deterioradas reconstruyó. Entre ellas, a la que más estima tenía era a la capilla de la Porciuncula, la partecita, llamada así porque estaba junto a otra construcción mayor. Allí fue donde, probablemente, el 24 de febrero de 1208, en la pequeña iglesia, y mientras escuchaba la lectura del Evangelio, Francisco volvió a escuchar una voz, en este caso una llamada que le indicaba que saliera al mundo a hacer el bien. Se cree, aunque no esté documentado, que fue al escuchar las palabras del Evangelio de Mateo, donde en su capítulo 10 dice: «No llevéis oro ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni calzado ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y reposad allí hasta que salgáis». Sea esto o no, lo cierto es que el eremita se convirtió en apóstol, y descalzo y sin más atavío que una túnica ceñida con una cuerda, se convirtió en apóstol y salió al mundo a predicar la palabra de Dios. Después de someterse a las burlas de quienes lo veían vestido casi de trapos, imaginaros, alguien que era rico, de repente va vestido con un trozo de saco, por decirlo de alguna manera, y descalzo. Sin embargo, a pesar de las burlas, había quien escuchaba su mensaje con atención, porque al contrario de otros grupos reformadores de la época, el suyo no era un mensaje de descalificaciones. Normalmente muchos de los que se oponían al credo del catolicismo lo que hacían era criticarlo. Él no criticaba a nadie, él simplemente lo que hacía era dar el mensaje que él creía. Y esto, el hecho de que no criticara, por lo visto, hacía que algunos le escucharan. Y en unos meses comenzó a tener discípulos. Los primeros discípulos fueron 11. Bajo la pobreza que Francisco predicaba y pedía, los frailes hacían sus labores diarias atendiendo leprosos, empleándose en faenas humildes para los monasterios y casas particulares, y trabajando para granjeros. Para las necesidades cotidianas hacían la colecta de limosna.
labor que Francisco alentaba con alegría por haber elegido el camino de la pobreza. De esta manera comenzó también la expansión del mensaje evangélico y para ello estimuló a sus seguidores a viajar de dos en dos. En este caso, él utilizó el ejemplo de Jesús, que también mandó a sus seguidores a hablar la palabra de Dios de dos en dos. Él hizo lo mismo. Hacia abril o mayo de 1209, Francisco decidió presentarse ante el Papa Inocencio III para que le aprobara la primera regla de la orden. Para esta fecha, él había estipulado, pues digamos, una serie de reglas para aquellos que convivían con él, pero al final era un hombre devoto y fiel a la Iglesia, por lo tanto, quería la aprobación del Papa. Y con ese fin, él y sus acompañantes, que para entonces, casualidad, ya eran 12, emprendieron el viaje a Roma. Fue bajo la intervención del obispo Guido de Asís como pudo conseguir la audiencia con el Papa. Sin embargo, el Papa y ciertos cardenales objetaban el programa franciscano por el peligro de crear otra organización nueva. No estaban en aquella época enfrascados en lo que eran las cruzadas, que estaban costando muchísimo dinero meter alguna otra organización que quizás pudiera poner un poco el peligro de lo que ellos pensaban. Porque además había muchos movimientos anticlericales y, bueno, también había una mínima base material de la orden. Francisco ni siquiera era sacerdote y sus acompañantes se supone o los veían simplemente como amigos, nada más. Pero bajo la influencia del cardenal Juan de San Pablo y su apoyo, Francisco pudo tener finalmente una nueva audiencia para que se considerara la aprobación de su hermandad de pobres. El Papa por fin aprobó la regla verbalmente, al convencerse de que la ayuda de un hombre como Francisco reforzaría la imagen de la Iglesia con su prédica y su práctica del Evangelio. Desconocemos totalmente el contenido de esta primera regla, pero sí que es importante. La aprobó verbalmente, en ningún momento por escrito. De alguna manera le dijo, muy bien, tú sigue con la tuya, al final me he dado cuenta de que no vas a hacer ningún daño a la Iglesia, sino todo lo contrario. Igual el Papa pensó, es más, la Iglesia necesita gentes como tú. Camino de vuelta a Asís, él y sus acompañantes se ubicaron en un lugar llamado Ribotorto, donde consolidaron sus principios de vivir en la pobreza, conviviendo entre los campesinos locales y atendiendo a leprosos. Desde entonces se hacían llamar a sí mismos hermanos menores o frailes menores. Después de la estadía en Ribotorto, buscó una sede para su orden. Para ello pidió la ayuda del obispo Guido, pero no consiguió respuesta favorable. Fue un abad benedictino del monte Subasio quien le ofreció la capilla de la Porcioncula y un terreno adyacente, propiamente la partecita o la porcioncita, como hemos visto antes. Francisco aceptó, pero no lo aceptó como un regalo, sino que acordó pagar las rentas con canastas de peces. Dentro del ánimo de la época de los viajes hacia el este, hizo un intento de ir a Siria para la expansión del Evangelio en la tierra de los llamados infieles. Esto sucedería probablemente a finales de 1212 y nuevamente en 1214. Ambas empresas se frustraron. Antes de 1215, el número de frailes se había incrementado, no solo en Italia, sino en el sur de Francia y en los reinos de España. Viajaban los franciscanos de dos en dos y convivían con la gente común. Además, establecían ermitas en las afueras de las ciudades. Durante el Concilio de Letrán de 1215, la organización adquirió un fuerte estatus legal. En este año se decretó que toda nueva orden debía adoptar la regla de San Benito o la de San Agustín. Para los frailes menores no hubo necesidad de esto por haber sido aceptados 6 años antes, aunque de palabra y no oficialmente. Fue en este concilio donde además el Papa Inocencio III tomó la letra Tau como símbolo de conversión y señal de la cruz. Aquí es en este concilio donde la Iglesia oficializa la cruz como su símbolo. Hemos visto, la organización estaba creciendo, había mucha gente que se añadía a estas ideas de Francisco
y ya no era solo en Italia, sino sur de Francia, era en España. Por lo tanto, sí que ya hacía falta pues sentar unas bases. Fue en esos años cuando el cardenal Ugolino de Segni le ofreció a él y a Domingo de Guzmán, que también sería santo posteriormente, la posibilidad de formar cardenales de las filas de sus órdenes. En este caso estamos hablando de franciscanos y dominicos. Francisco, según las crónicas de Tomás de Celano, acorde con sus principios respondió: Eminencia, mis hermanos son llamados frailes menores y ellos no intentan convertirse en mayores. Su vocación les enseña a permanecer siempre en condición humilde, mantenerlos así, aun en contra de su voluntad. Si vuestra eminencia los considera útiles para la Iglesia, y nunca os lo ruego, les permitáis convertirse en prelados. Fijaros que en esta época podéis preguntaros cómo es que le daban el poder para convertir obispos si ninguno de ellos eran sacerdotes. En aquella época no hacía falta ser sacerdote para ser obispo, no hacía falta ser sacerdote para ser cardenal y no hacía falta ser sacerdote ni siquiera para ser papa. Tenemos un claro ejemplo. El rey Fernando el Católico tuvo 2 hijos, que se sepa, fuera del matrimonio con Isabel, y tenía un niño y una niña. El niño fue nombrado cardenal con 8 años. Para ser nombrado obispo y cardenal, lo único que se requería era tener un poder político. En 1216, bajo el pontificado de Honorio III, se promovió la indulgencia plenaria a favor de todo aquel que visitara la iglesia de Santa María de los Ángeles de Porciuncula. Obtuvo Francisco esa gracia del Papa para que la peregrinación se realizara una vez al año, pero bajo fuerte oposición, puesto que pocos lugares podían disfrutar de tan alto privilegio. A partir de 1217, organizó capítulos en el que los frailes menores se reunían para intercambiar experiencias. Para la organización apropiada de los territorios en que los frailes se habían dispersado, organizó también provincias de evangelización. Intentó poner un poquito de orden y que estos frailes que iban predicando de alguna manera, pues estuvieran algo organizados. Hacia el año 1219, la orden tuvo sus primeras disensiones respecto de las normas de pobreza dictadas por Francisco. La orden había crecido, digamos que no tenía posesiones, pero sí tenía cesiones, gente que le cedía diferentes terrenos para sus cultivos, y bueno, alguno quizás pensó que la pobreza no iba con ellos, y querían que Francisco cambiara algún tipo de reglas, sobre todo las que fueran muy estrictas. Algunos persuadieron al cardenal Ugolino de Segni para que hablara con él, a fin de que la orden fuera dirigida por hermanos más sabios y de acuerdo con reglas como la de San Benito, a lo que el poverelo se opuso recalcando la forma de vida de humildad y simplicidad. La innovación que brotó de este encuentro fue la organización de misiones a las llamadas tierras paganas. Aún así, no hubo acuerdo. San Francisco no quería que nadie interfiriera, pero no por nada, sino porque él quería mantener lo estricto de su orden, quería mantener los principios con los que lo había creado. Y entonces, el poner a otras personas al mando, quizás él veía que ponían en riesgo esto. Si querían otras órdenes, pues que las crearan ellos, pero que no interfirieran en la suya. En el contexto de la Quinta Cruzada, en 1219 se embarcó hacia el oriente pasando por Chipre, San Juan de Acra y Damieta en el delta del Nilo, donde los cruzados estaban bajo la orden del duque Leopoldo VI de Austria. Allí, Francisco los previno de que había sido alertado por Dios de que no realizaran ningún ataque. Ante sus palabras, los soldados se burlaron de él. El resultado de la siguiente batalla fue un desastre para los cruzados. Continuó su estadía y el aprecio hacia su persona crecía. Incluso algunos caballeros abandonaron las armas para convertirse en frailes menores. Tomó como misión la conversión de los musulmanes. Para ellos
se acompañó de uno de los hermanos de la orden para adentrarse en esas tierras. Al encontrarse con los primeros soldados sarracenos, fue golpeado, pero inmediatamente pidió ser llevado ante el sultán de Egipto, el Kamil al-Malik. Según las crónicas de San Buenaventura, San Francisco, en su afán de convertirlo al cristianismo, invitó a los ministros religiosos musulmanes a entrar con él en una gran fogata, equivalente pues a una prueba de fuego, esto de caminar sobre el fuego o sobre las brasas, para así demostrar qué religión era la verdadera. Lógicamente los musulmanes rehuyeron la propuesta, pero Francisco insistió y ofreció entrar solo, y retó al sultán a que, si salía ileso, se convertiría al cristianismo e incitaría a su pueblo a hacerlo. En este caso fue el príncipe el que le dijo que nada de nada, que lo rechazó. Rechazaba esa posibilidad, pues posiblemente por miedo, a ver si iba a salir ileso y se iba a tener que convertir pues al cristianismo, que para ellos eran los infieles, cada uno consideraba infiel a los del otro lado. Al final, sus pretensiones se frustraron, pero en reconocimiento, el sultán de Egipto entregó a Francisco un cuerno de marfil finamente tallado que habría oficiado de pasaporte en tierras musulmanas y que se conserva en la Basílica de Asís. Durante su ausencia, la orden sufrió una crisis. Hubo disensiones, falta de organización y desacuerdos con la ruda vida diaria. Lógicamente, al marchar el líder, a partir de ese momento, pues muchos quisieron ser líderes y muchos comenzaron a quejarse. El rumor sobre la muerte de Francisco en el Oriente dio pie a implantar reformas, entre ellas ciertas medidas disciplinarias, ayunos e incluso la institución de una casa de estudio en Bolonia. Muchos consideraron estos cambios contrarios a la idea original del fundador. Enterado de estos sucesos, Francisco fue ante el Papa Honorio III y le rogó que designara al cardenal Ugolino de Segni para reorganizar la orden. En este caso, quizás él se vio sin fuerzas o quizás pensó que poniendo a alguien nombrado directamente por el Papa, pues esos discípulos disidentes recapacitarían y volverían al lugar de donde habían salido. Las nuevas disposiciones tuvieron un nuevo ministro general, Elías Bombarone, y una nueva regla, la de 1221, regla novulada. Volvemos a lo mismo. Era una regla que no tenía la bula papal, que no tenía la aprobación. Y que entre otros temas trataba un año de noviciado, la prohibición del vagabundeo y de la desobediencia ante órdenes contrarias a los principios franciscanos. Ante el incremento de las vocaciones y el peligro de inclusión de gente de dudosa vocación espiritual, nació la llamada Venerable Orden Tercera, para permitir a hombres y mujeres laicos vivir el Evangelio tras las huellas de Francisco. Fijaros, aquí vamos a incluir una pequeña diferencia en otras órdenes, aunque luego, de alguna manera, la organización era algo diferente, pero Francisco sí que permitía a mujeres seguir sus huellas y vivir con el espíritu franciscano. Obtuvo su estatus legal en 1221, también con la ayuda del cardenal Ugolino de Segni. Consistía de 13 capítulos en los que se reglamentaba la santificación personal de los terciarios, los de la Tercera Orden, su vida social y la organización de la nueva fraternidad. Bajo influencia nuevamente de dicho cardenal, la orden reabrió el convento de Bolonia para el estudio, a pesar de la convicción de Francisco de la primacía de la oración y la prédica de los evangelios por sobre de la educación formal. Bajo la insistencia de ministros de la orden, fue obligado a redactar una nueva regla, ya que ciertos opositores a la entonces vigente consideraban que le faltaba consistencia y definición, y que eso le impedía obtener una definitiva aprobación por parte de la Santa Sede. Posiblemente fuera más porque no estaban de acuerdo en algunas cosas, sino porque el redactado fuera incorrecto. No olvidemos que San Francisco tenía una educación, y tenía muy buena educación. Por lo tanto, entendemos que no fue problema de redactado, sino problema de oposición.
San Francisco nuevamente aceptó las exigencias y para ello se retiró 2 veces a la ermita de Fonte Colombo cerca de Rieti a redactar una definitiva regla bajo ayuno y oración. El 29 de noviembre de 1223, con otra participación del cardenal Ugolino de Segni, la regla tuvo su forma definitiva y esta vez sí fue aprobada por el Papa Honorio III. Terminada la labor de aprobación de la regla definitiva, Francisco decidió retornar a Umbría, debido a la cercanía de la Navidad, a la que él tenía especial aprecio. Quiso celebrarla de manera particular, ese año de 1223. Para ello, convidó a un noble de la ciudad de Greccio, de nombre Juan, a festejar el nacimiento de Jesucristo en una loma rodeada de árboles y llena de cuevas de un terreno de su propiedad. Pretendió que la celebración se asemejara lo más posible a la Natividad de Jesús y montó un pesebre con animales y heno. Pobladores y frailes de los alrededores acudieron a la misa en procesión. Allí, Francisco asistió como diácono y predicó un sermón. Aunque no fuera la primera celebración de este tipo, es considerada un importante acontecimiento religioso, una fiesta única. Asimismo, se considera que en esa celebración San Francisco inventó los nacimientos, pesebres o belenes, escenificaciones plásticas del nacimiento de Cristo que muchos ponen en sus casas para estas fechas navideñas que se avecinan. En junio de 1224, Francisco asistió al que fue su último capítulo general de la orden. Hacia principios de agosto, decidió hacer un viaje a un lugar aislado llamado Monte Alvernia, a unos 160 kilómetros al norte de Asís, escogiendo para este viaje a algunos de sus compañeros. Estando en la cima, fue visitado por el conde Orlando de Chusi, quien llevaba provisiones a los hermanos. Francisco le pidió construirle una cabaña a manera de celda donde después se aisló. La oración ocupó un lugar central en la vida de Francisco. Para ello buscaba la vida eremítica, la vida alejada, el silencio y la soledad interior. Reforzaba sus plegarias postrándose, ayunando e incluso haciendo gesticulaciones que nadie entendía. En ese lugar, Fray León fue testigo de los actos de su soledad, lamentos por el futuro de la orden y estados de éxtasis. Al saber que era espiado, decidió irse a un sitio más apartado, en un saliente de una montaña. En la fiesta de la Asunción, Francisco decidió hacer un ayuno de 40 días. Por órdenes de Francisco, Fray León lo visitaba 2 veces para llevarle pan y agua. Según los relatos que recogieron los testimonios de Fray Luis de León, este fue testigo de la aproximación y alejamiento de una bola de fuego que bajaba del cielo. Por este prodigio, Francisco le comentó que algo grande estaría por ocurrir. Le hizo abrir 3 veces el misal para encontrar respuestas, y las 3 veces se abrió en la historia de la Pasión de Cristo. Probablemente, el 14 de septiembre de 1224 oró para recibir 2 gracias antes de morir: sentir la pasión de Jesús y una enfermedad larga con una muerte dolorosa. Después de intensas oraciones, entonces, en un trance profundo, según relato de San Buenaventura, supuestamente se le presentó un serafín rodeado por 6 alas angelicales y le imprimió las señales de la crucifixión en las manos, los pies y el costado. Posteriormente, sus hermanos vieron los estigmas de Francisco, que él conservó por el resto de la vida. Sin embargo, se dice que, al igual que otros santos estigmatizados, hizo todo lo posible para ocultarlos a la vista de los demás por considerarse indignos, no del dolor que sentía, sino de ser portador de las señales de la pasión de Cristo. Por eso, fue desde entonces con las manos metidas entre las mangas del hábito y con los pies cubiertos por medias y zapatos. Hasta entonces siempre había ido descalzo. Retornó a la Porciuncula, a la pequeña iglesita, acompañado solo por uno de sus discípulos. En su camino hubo muestras de veneración al estigmatizado. Al parecer, su acompañante hacía saber a todos acerca del prodigio que él quería ocultar. Mientras tanto, su salud, que desde mucho tiempo antes nunca fue buena del todo, empeoraba. Se encaminó luego a Rieti, rodeado del entusiasmo popular por tocarlo o arrancar algún pedacito del paupérrimo sayo que vestía, y se instaló en el palacio del obispo. Después se hospedó en Fonte Colombo, donde fue sometido a tratamiento médico que incluyó cauterizar con un hierro ardiente la zona desde la oreja hasta la altura de la ceja de uno de sus ojos. Según los relatos, Francisco no sintió dolor con el fuego. Otro
intento para ser tratado por renombrados médicos fue hecho en Siena, sin buen resultado. Deseó volver a la Porciúncula, a pasar sus últimos días. Arribó a Asís y fue llevado al palacio del obispo y resguardado por hombres armados, puesto que la localidad estaba en estado de guerra. En su lecho escribió su testamento. De acuerdo con su último deseo, fue encaminado a la Porciúncula, donde se estableció en una cabaña cercana a la capilla. Murió el 3 de octubre de 1226 a la edad de 44 años. Así relata San Buenaventura la verificación de las llagas de Francisco después de su muerte. Al emigrar de este mundo, el bienaventurado Francisco dejó impresas en su cuerpo las señales de la pasión de Cristo. Se veían en aquellos dichosos miembros unos clavos de su misma carne, fabricados maravillosamente por el poder divino y tan connaturales a ella, que, si se les presionaba por una parte, al momento sobresalían por la otra, como si fueran nervios duros y de una sola pieza. Apareció también muy visible en su cuerpo la llaga del costado, semejante a la del costado herido del Salvador. El aspecto de los clavos era negro, parecido al hierro, mas la herida del costado era rojiza y formaba, por la contracción de la carne, una especie de círculo, presentándose a la vista como una rosa bellísima. El resto de su cuerpo, que antes, tanto por la enfermedad como por su modo natural de ser, era de color moreno, brillaba ahora con una blancura extraordinaria. Los miembros de su cuerpo se mostraban al tacto tan blandos y flexibles, que parecían haber vuelto a ser tiernos como los de la infancia. Tan pronto como se tuvo noticia del tránsito del bienaventurado padre y se divulgó la fama del milagro de la estigmatización, el pueblo en masa acudió enseguida al lugar para ver con sus propios ojos aquel portento, que disipara toda duda de sus mentes y colmara de gozo sus corazones afectados por el dolor. Muchos ciudadanos de Asís fueron admitidos para contemplar y besar las sagradas llagas. Uno de ellos, llamado Jerónimo, caballero culto y prudente además de famoso y célebre, como dudase de estas sagradas llagas, siendo incrédulo como Tomás, movió con mucho fervor y audacia los clavos y con sus propias manos tocó las manos, los pies y el costado del santo en presencia de los hermanos y de otros ciudadanos, y resultó que, a medida que iba palpando aquellas señales auténticas de las llagas de Cristo, amputaba de su corazón y del corazón de todos la más leve herida de duda. Por lo cual desde entonces se convirtió, entre otros, en un testigo cualificado de esta verdad conocida con tanta certeza, y la confirmó bajo juramento poniendo las manos sobre los libros sagrados. Al día siguiente de su muerte, el cortejo fúnebre se encaminó hacia San Damiano y después a San Giorgio, donde fue sepultado. Actualmente, sus restos se encuentran en la Basílica de San Francisco, en Asís. El Papa Gregorio IX, el excardenal Uggiolino de Segni, lo canonizó mediante la bula Mira Circa Nos el 16 de julio de 1228, meses antes del segundo aniversario de su muerte. Por aquel entonces no existían los largos procesos de beatificación, ni tampoco la intercesión de los que se llaman abogados del diablo. Era el Papa y sus allegados quienes decidían quién era santo y quién no. En el caso de Francisco, más que por decisión papal, fue por lo que se llamaría aclamación popular, santo súbito. De hecho, en aquella época, todos los papas eran nombrados por su sucesor santos al morir. Al no ser sacerdote, ya lo hemos dicho, en vez de dar doctrina, practicaba una predicación exhortiva, es decir, incitaba a la conversión y a vivir una vida evangélica. Predicaba también con el ejemplo, con su estilo de vida aliada a la pobreza. Su manera de predicar era por medio de laudas o alabanzas, con el objetivo de llamar la atención de los hombres a honrar el Ser Supremo. De San Francisco de Asís también podemos encontrar miles de frases que le podían ser atribuidas. Y si recordáis, al principio dije que era aficionado a las trovas, e incluso compuso algunas en forma de cántico de alabanza. Por lo tanto, qué mejor que frases que escuchar una de esas letras que escribió y de las que no hace falta interpretación, el cántico a las criaturas. Bendito seas, mi Señor, con todas tus criaturas,
especialmente por el hermano Sol, que se parece a ti. Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas. Las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad. Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno, y por el viento que nos despeja, golpeando nuestra cara. Bendito seas, mi Señor, por la limpia hermana agua. Ella es sutil, humilde y casta. Se cuela por nuestro interior. Omnipotente Altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor, y toda tu bendición. Dis. 2. Bendito seas, mi Señor, por nuestro hermano fuego. Él es alegre, robusto y bello. Nos da luz y calor. Bendito seas, mi Señor, por la hermana madre tierra. Produce frutos, flores y hierbas. Nos sostiene y nos lleva. Bendito seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte, de la que nadie puede escapar. Alabad y bendecid. Bendito seas, mi Señor, por la hermana amistad, la cual es muy necesaria para el corazón del hombre. Como podemos ver, él alababa a Dios por todo aquello que le rodeaba. No quería cerrar este programa sin hablar de la relación de Francisco y Clara, estos dos santos católicos, cuya relación era una comunión espiritual, o al menos eso es lo que nos dicen, porque hay otros que en cambio dicen todo lo contrario. Hay quien incluso dice que fueron los primeros hippies de la historia. Pero al final, fijaros, son cosas que tampoco deberían importarnos demasiado. Cambiarían las obras que hicieron, su ayuda desinteresada hacia los demás, sus mensajes, su vida de pobreza, por el hecho de que su relación hubiera ido más allá de lo espiritual? Para mí, en absoluto. Y tampoco me voy a extender demasiado. Clara de Asís merece su propio programa en un futuro. Ambos se conocieron a través de unos familiares de ella, que era de familia noble, y aunque nobles y burgueses no mantenían, digamos, una muy buena relación, nadie hubiera visto con malos ojos un matrimonio entre ambos. Una familia burguesa con ínfulas de nobleza y una familia noble con recursos económicos mermados representaría una buena unión para todos los implicados. Sin embargo, al parecer los jóvenes sentían otro tipo de amor. Él veía en ella a una verdadera devota de Dios, y ella veía en él a alguien a quien seguir en su modo de vida. Clara confió plenamente en Francisco, hasta el punto de que dejó a su familia para reunirse con él, sin temor alguno al escándalo que aquello pudiera provocar. Pero hemos de decir que lo siguió a su manera, pues pronto decidió, junto con sus seguidoras, iniciar su propio camino, fundando su propia congregación, hoy conocidas como las Clarisas. Clara era una de las pocas figuras femeninas con las que se encontraba Francisco. Aunque nunca escribió nada sobre ella, sus allegados cuentan que sólo ella le ayudaba a discernir cuando tenía que tomar una decisión importante. Era su consejera. Y en los momentos más sombríos de su vida, siempre encontró consuelo, paz y luz en Clara. Francisco aceptó que ella siguiera su ejemplo y abrazara la pobreza. Respetó su deseo de vida consagrada y no la animó, como a sus hermanos, a anunciar el Evangelio por los caminos o a ocuparse de los leprosos. De este modo, cada uno iluminó y respetó el carisma del otro. Pero, como ya dije, a Clara ya le dedicaremos otro programa. San Francisco y Santa Clara se podría decir que caminaron juntos hacia un mismo destino, su fe, aunque desde ángulos diferentes y con dones y sensibilidades propias. Hoy nos hemos ido de paseo con uno de los santos más importantes de la Iglesia Católica. Bueno, yo no juzgo, nunca juzgo, pero sí que quizás tenemos que reflexionar
¿cuántos hoy día que se consideran seguidores de San Francisco predican con el ejemplo? Con lo que él tanto hablaba, dar ejemplo y vivir de acuerdo con lo que él predicaba. Posiblemente los tiempos han cambiado, pero en sus tiempos Francisco fue rico y renunció a todo por su fe. Y para concluir, como pista musical que da fin a nuestro programa de hoy, escucharemos la canción original compuesta para la película con la que hemos iniciado el programa. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo martes en un nuevo paseo por la historia y no olvidéis que mañana tenemos Noche de los Vampiros, una noche especial, y El Rincón de David. Y el jueves, Melodías de ayer y de siempre. Y ahora sí, os dejo con Hermano Sol, Hermana Luna. Brother sun and sister moon, I seldom see you, seldom hear your tune. Preoccupied with selfish misery, brother wind and sister air, open my eyes to visions pure and fair, that I may see the glory around me. I am God's creature, of Him I am part. I feel His love awakening my heart. Brother sun and sister moon, I now do see you, I can hear your tune. So much in love with all that I survey. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, para encontrarnos con esos personajes, muy conocidos, poco conocidos o olvidados, que de alguna manera contribuyeron a nuestra historia, a la historia de todos. Porque la historia no solo la escriben los vencedores. De paseo por la historia, todos los martes, a las 10 de la noche y jueves tarde. En descaradafm.com. De paseo por la historia, dirige y presenta, Fran González. Te esperamos.